Hola, estimados estudiantes. En esta sesión de Ciencias Sociales para primero y secundaria, vamos a trabajar el tema ¿por qué nuestra fauna silvestre está en peligro? Recordar que la reactivación de la economía en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 requiere que el Estado, los ciudadanos y las ciudadanas tomen decisiones sobre la actividad económica para sacar adelante a las familias. El desafío es no afectar la salud, el ambiente y la biodiversidad. Veremos en esta sesión qué riesgos corre si promueven un desarrollo sostenible, por qué es importante proteger la biodiversidad. Ahora, en esta sesión de Ciencias Sociales se está trabajando la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Primero, desarrollamos qué es la biodiversidad. Se considera biodiversidad para expresar la cantidad de plantas, microorganismos y animales que existen en un lugar determinado. Pero la pérdida de la biodiversidad nos pone en riesgo a las generaciones futuras, ya que rompe con la armonía entre el hombre y la naturaleza. Ahora, vamos a reconocer los riesgos de las especies de fauna silvestre en las ecorregiones. ¿Cuáles son estos riesgos? Primero, para poder desarrollar esto, vamos a definir las categorías de las especies de faunas amenazadas. Se consideran tres categorías: especies en peligro crítico de extinción, especies en peligro de extinción y especies vulnerables. ¿Cuándo se considera especies en peligro crítico de extinción? A esta categoría se incluyen las especies que han mostrado una fuerte caída entre un 80% y un 90% de su población en los últimos 10 años o 3 generaciones. Las especies en peligro de extinción se refiere cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Y las especies vulnerables está clasificada en esta categoría tras determinarse que presenta una alta probabilidad de convertirse en especie en peligro de extinción. Ahora, presentamos un cuadro. En este cuadro tenemos las especies de animales mamíferos peruanos amenazados por ecorregión. Tenemos, por ejemplo, nosotros en qué ecorregión nos encontramos? En el desierto del Pacífico. En esta ecorregión tenemos 46 especies. Pero ¿cuántas de estas están amenazadas? 8. ¿Cuál es el porcentaje? 17,4%. Tenemos una especie en peligro crítico de extinción. Tenemos 4 especies en peligro de extinción y 3 especies vulnerables en la ecorregión del desierto. Y así como vemos las demás especies, las demás ecorregiones, cómo se desarrollan las especies amenazadas. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a los animales mamíferos en el Perú? Para analizar la importancia de cada tipo de amenaza de los mamíferos en peligro de extinción, se clasifican en estas categorías, en 5, ¿no? La pérdida o degradación del hábitat. En esta amenaza fue a su vez dividida en pérdida o degradación causada por actividades mineras, actividades agrícolas, explotación forestal o de madera, actividad de explotación de hidrocarburos, expansión urbana y contaminación del ambiente. Estas pertenecen a la pérdida y degradación de hábitat. Quiere decir que estas especies están en peligro de extinción o vulnerables o amenazadas porque su hábitat se encuentra en peligro, ¿no? Ya sea por las causas que hemos mencionado. Después tenemos el factor de la caza. Estas cazas se dividen, puede ser en consumo directo de sus carnes u otras partes, por deporte,
por temor o por considerar el animal una competencia directa por algún recurso, para las tradiciones como medicina tradicional o la fabricación de amuletos u objetos usados en danzas u ceremonias, para uso o venta de mascotas. Ustedes saben que la caza se da por estas razones y también este es un factor para que pueda afectar a los animales mamíferos en el Perú. La siguiente es la competencia por presas u otros recursos. Se refiere a la disminución de algunos recursos necesarios para las especies amenazadas, como sus presas u otra fuente de alimento, por acción del ser humano. Otro factor es cambios que pueden afectar a la población de especies amenazadas. ¿Esto qué quiere decir? Debido al pequeño tamaño de sus poblaciones, como el cambio climático, incendios forestales u otros cambios poco predecibles. Y tenemos, aquí me confundí, aquí va problemas causados por animales domésticos. Puede ser incluyendo el contagio de enfermedades y ataque directo, por ejemplo, perros domesticados. Ahora, reflexionamos sobre la importancia de la protección de la fauna silvestre. La conservación de la biodiversidad de la fauna silvestre presente en cada una de las ecorregiones de nuestro país constituye un factor importante para contribuir al desarrollo nacional, hacer frente al cambio climático y prevenir las consecuencias que trae consigo los diversos problemas ambientales. Ahora, presentamos casos que es de las especies en peligro de extinción. Tenemos el oso andino, única especie de oso de Sudamérica que enfrenta amenazas para su supervivencia. Por ejemplo, tenemos que el oso andino, oso de anteojos o umaris en quechua, es una especie única en el mundo que habita en Sudamérica y el Perú. Ostenta la mayor cantidad de ejemplares con alrededor de 5.750 individuos. Sin embargo, este plantígrado enfrenta amenazas para su supervivencia. Por ello se cuenta con un Plan Nacional para su conservación, cuyos detalles se explican a continuación. Tenemos el Servicio Nacional Forestal y la Fauna Silvestre, que es la institución llamada CERFOR, que a su vez pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego, aprobó en agosto del 2016 el Plan Nacional de la Conservación del Oso Andino, que contiene medidas y acciones para garantizar la recuperación de las poblaciones de esta especie y sus hábitats. El documento fue elaborado de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente y diversas instituciones vinculadas a la conservación de esta especie, también conocida como el oso de anteojos, cuya categoría de amenaza se encuentra como vulnerable. El oso de anteojos está en la categoría de animales vulnerables. Entre las mayores amenazas que enfrenta esta especie está la pérdida y fragmentación de su hábitat por la deforestación y la expansión de actividades económicas como la agricultura, así como por su captura ilegal y cacería furtiva para la comercialización de partes de su cuerpo. El oso andino se encuentra protegido por el Estado peruano y está incluido por el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, considerada como una de las especies sobre las que se cierne un alto grado de extinción debido al comercio internacional. Este es el caso del oso andino o el oso de anteojos. Tenemos el siguiente caso sobre las especies en peligro de extinción. Tenemos a la rana del lago Titicaca en peligro de extinción. La rana gigante del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, en la cordillera de los Andes, está en peligro de extinción como consecuencia de la contaminación procedente de la minería y también por la utilización del anfibio en la medicina tradicional. Esta rana es exclusivamente acuática y se considera la rana acuática más grande del mundo.
Otra de sus principales características es su piel suave y holgada, dispuesta en forma de saco con pliegues desprendidos, lo que permite respirar en aguas que están a una altura más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, como es el caso del lago Titicaca. La rana gigante del Titicaca está en el punto de mira de organizaciones ecologistas desde hace años. En el 2016, el Comité de Lucha contra la Contaminación del río Coata dio la voz de alarma al encontrar muertas más de 10.000 ranas gigantes en un río que desemboca en el lago Titicaca en la región de Puno. Este anfibio está amenazado por la caza ya que se consume en restaurantes de Bolivia en los que se presenta como un plato turístico popular. Además, también la creciente contaminación del río y del lago en el que habitan es un factor importante que no solo afecta a las ranas, sino también a muchas otras especies. Ahora, en base a la información presentada, reflexionamos sobre las especies en extinción. Vamos a reflexionar sobre cuáles son las causas y consecuencias que más inciden en el problema de la pérdida de la fauna silvestre en tu comunidad o región. Pueden guiar su conversación teniendo en cuenta lo que implica el desarrollo de las actividades económicas en tu región, o sea, qué actividades económicas se desarrolla tu región, los hábitos cotidianos y costumbres y su impacto en la diversidad de la fauna silvestre, y las instituciones y autoridades responsables de la preservación de la diversidad de flora y fauna. Tener muy en cuenta estos dos casos presentados anteriormente, porque ahí se refiere justo a qué actividades económicas, a qué hábitos cotidianos y costumbres, y cómo impactan esto en la fauna silvestre y en la vulnerabilidad de estas especies. Ahora tenemos un cuadro que vas a desarrollar. Primero ubicas tu localidad, ¿no? En qué región te encuentras. Luego, ¿a qué ecorregión pertenece tu localidad o región? Por ejemplo, tenemos la ciudad de Lima se encuentra, como dije a un comienzo, se encuentra en la ecorregión Desierto del Pacífico. Luego vas a averiguar qué especies de fauna silvestre en peligro de extinción se encuentran en tu localidad o región. Una vez averiguado esto, reflexionas. ¿A qué se debe la situación de vulnerabilidad de las especies de fauna en extinción en tu localidad o región? ¿Qué actividades se realizan? De acuerdo a los factores que hemos estudiado, por ejemplo, caza, pérdida de hábitat, ¿no? Luego, ¿has identificado las acciones humanas que puede hacer las especies en vulnerabilidad pasen a ser especies en peligro de extinción? Ahora tienes un reto mayor. A partir de lo aprendido y reflexionado, debes elaborar un organizador visual, donde muestres las causas y consecuencias del problema. Pérdida de diversidad de la fauna silvestre. En el organizador visual que elaborarás, puede ser de tu elección. Puede ser un mapa conceptual, un mapa semántico, etc. Donde debes incluir las ideas principales sobre las causas y consecuencias del problema. Asimismo, fundamentarlas con ideas. Fuerza. Muchas gracias por tu participación. No te olvides guardar tu actividad en tu portafolio y enviarla. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribir.